Ya ven ustedes que aquella época en la que se hablaba que los seres humanos, la población económicamente activa, si se quiere decir, las personas que ya estarían trabajando iban a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Por la aparición de las máquinas, ¿verdad? Es muy similar a esta época. Es que cuando dicen que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano, ¿no? No es cierto nada de eso. El ser humano simple y llanamente se especializa más y para eso salen estas épocas. Así que en la etapa de la industrialización, ¿qué primó? ¿Qué fue lo más importante? Teníamos que tener una máquina, un instrumento, una herramienta con el cual nos ayudemos a trabajar más y mejor. Eso era la industrialización, ¿verdad? Luego, eso, por supuesto, fue propio del siglo XVIII, ¿ok? Eh, Buenas noches, una consulta. Mencionaron que se dará un certificado gratis válido por 10 horas académicas a las personas que se inscriben hasta el 18 de abril en el Diplomado de Neuroeducación. Si usted es una de esas personas, ya tiene su certificado. Ya está. Punto. Sigamos. Entonces, en el siglo XVIII fue eso, la industrialización. En el siglo XIX, quiero rápidamente refrescarle la mente, apareció esto de la internet, ¿no? Quizá con algunos detalles todavía no muy pulidos, pero la internet ya comunicaba, ya ayudaba a enviar correos que antes, imagínense ustedes, se enviaba cartas, ¿no? Y la carta llegaba después de 15 días, después de un mes, por correo, ¿no? Obviamente tú enviabas una carta cuando tu familiar estaba enfermo y la carta llegaba cuando ya lo habían enterrado incluso. En fin, eso es la información. Escuche, la era de la información. ¿Qué era importante ahí? El estar. ¿Por qué? Porque, es decir, tú ya no estabas donde estaba tu cuerpo, ya estabas donde estaba tu voz o tu imagen. Ahí te estaban viendo, ahí te estaban escuchando. Así que no importó, ¿se acuerdan? Ni las fronteras, ni nada. Tú podías llamar a cualquier parte de otro lugar y ya estabas en ese lugar sin importar sacar un pasaporte. ¿No? Y entonces fue el siglo XIX que se consumó. El siglo XX, ya ven ustedes que más bien se caracterizó por la era del conocimiento. ¿Se acuerdan? Sí, la era del conocimiento, siglo XX. ¿Ok? Recuerden que en esto tenía mucha importancia el saber. Teníamos que capacitarnos, teníamos que estudiar, teníamos que hacer una carrera. Y está muy bien, eso está muy bien. Sigue siendo importante. Lo que ahora se tiene que entender es que ya no estamos en la era del conocimiento. Eso fue siglo XX. ¿Cuándo terminó el siglo XX? Algunos dicen hace 30 años, otros dicen hace 20 años. Hace 20 años propiamente estamos ya en el siglo XXI. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué está primando en este siglo XXI? Si no es el conocimiento, porque la mayoría con las que yo converso me dicen, no, pero ¿y cómo la era del conocimiento? Hoy estamos en la era del conocimiento y ¿no? Entonces intentan defender la era del conocimiento. Pues no es cierto. Estamos ahora en la era del sentimiento. Algunos lo llaman la era conceptual, es decir, la era de las emociones. Algunos neurocientíficos dicen el siglo de la mente. ¿De acuerdo? En este siglo de la mente ya no es importante el tener, el estar, ni el saber solamente, ¿verdad? Ya es importante ahora, ¿qué cosa? El ser. ¡Wow! El ser, estamos volviendo hacia nosotros. Claro, el mundo se está autodestruyendo, ¿no? Y no solamente porque estamos avanzando mucho en el tema de la inteligencia artificial. No, no solamente por eso. Es decir, se cree que el ser humano va a crear aparatos que finalmente van a terminar destruyéndolo a él mismo. No es cierto por eso. El ser humano se está autodestruyendo por su falta de valores, de ética, de moral, de conciencia, ¿verdad? De esas capacidades que muchas veces no estamos formados. ¿En qué no estamos formados? Ni siquiera en la universidad. Empatía, resiliencia, autoestima, liderazgo, emprendimiento. No, estas cosas no nos enseñan, ¿verdad? No nos enseñan, no hay materia, no hay cursos, simple y llanamente directo a la temática, ¿no? Profesional o técnica, pero no, ahí estamos avanzando un poco.
Bueno, entonces en este siglo XXI, ya saben, el siglo del ser, el siglo del cerebro, el siglo de la mente, la era de las emociones, ¿no? Por eso les decía hace rato, no importa la carrera que tú tengas, ni siquiera la ocupación que tú tengas solamente. Lo que importa es si sabes o no convivir con los demás, si te llevas bien, si sabes o no llevarte bien con los demás. Eso es lo que importa ahora. Wow, hacer alianzas, hacer convenios, digamos, aliarse con algunos, juntarse con otros, tratar de hacer negocios juntos, tratando de que todos ganen. Wow, interesante sería. En fin, hasta aquí entonces para ubicarnos en qué era estamos. ¿Está bien? ¿En qué época estamos? Ya está. Está clarísimo entonces que estamos en el siglo de la neurociencia, el siglo del cerebro, el siglo de la mente, dice Eric Kandel, que es un neurocientífico de la Universidad de Harvard. Dice, estamos en el siglo de la mente, ¿ok? Y si estamos en el siglo de la mente, de aquí para adelante, todavía unos 30 o 50 años, va a predominar esto. O sea, esto va a ser importante y sumamente importante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos manejar? ¿Qué es lo que deberíamos dominar? ¿Qué es lo que deberíamos eh, conocer? Sí, nuestra carrera, por supuesto que sí. Sí, pero también la gestión socioemocional. Todo sobre esa temática. Ya quisiéramos que esa temática esté en las currículas universitarias. No está. No está. Se los digo porque yo mismo he llevado licenciatura, maestría, doctorado, etcétera, y no me lo han dado, ¿verdad? Estas son especializaciones muy aparte. En el curso, en el diplomado neuroeducación, ampliamos mucho sobre un módulo completo sobre la gestión socioemocional. En fin.